un ex técnico de máquinas tragamonedas que pasó 14 años manteniendo máquinas en 3 grandes casinos de Las Vegas, acaba de revelar información que podría cambiar fundamentalmente la forma en que juegas a las tragamonedas. Y lo que reveló sobre algo tan simple como esperar entre giros te va a sorprender. Esto no se trata de qué máquinas jugar ni cuánto apostar. Se trata del tiempo, específicamente en lo que sucede dentro de una máquina tragamonedas cuando haces una pausa de exactamente 3 minutos entre giros. La administración del casino no quiere que este video exista. Ex empleados que han hablado con nosotros pidieron permanecer en el anonimato porque temen perder sus conexiones en la industria, pero dijeron que la información era demasiado importante como para quedarse callados. Al final de este video, tú vas a entender algo sobre la programación de las máquinas tragamonedas que el 99% de los jugadores nunca descubre y podría cambiar completamente tus resultados en el piso del casino. Comencemos con la historia que dio inicio a todo esto. Se llamaba Carol y era una enfermera jubilada de las afueras de Reno, Nevada. Carol había estado jugando tragamonedas de manera casual durante unos 12 años, principalmente máquinas de centavos y de 5 centavos, nada exagerado. O iba a su casino local quizá 2 veces al mes, llevaba $200 y consideraba una noche divertida si se iba con algo más de $80. Según sus propias palabras, era una perdedora constante. No de manera dramática ni devastadora, simplemente constante, predeciblemente perdiendo cada vez. Ese era su patrón normal. Luego algo cambió. Según documentación compartida por un ex gerente de sala que trabajó en Reno durante más de una década, Carol empezó a aparecer en sus reportes analíticos. No porque estuviera ganando enormes jackpots, sino porque los datos de sus sesiones se estaban comportando de una manera que no encajaba con los patrones esperados. Sus métricas de tiempo en máquina eran más largas que el promedio. El tamaño promedio de su apuesta no había cambiado, pero su tasa de pérdida por hora había disminuido significativamente en comparación con sus meses anteriores de juego. Y el gerente de sala, cuyo trabajo era señalar comportamientos inusuales de jugadores, empezó a prestar más atención. Lo que descubrieron, según el relato de ese ex gerente, fue que Carol había desarrollado un hábito. No estaba girando constantemente como la mayoría de los jugadores. Estaba haciendo pausas largas entre giros, a veces 2 minutos, a veces 4 minutos, pero con bastante consistencia. Estaba esperando aproximadamente 3 minutos entre cada jugada. No lo hacía intencionalmente como estrategia. A ex empleados que la observaron, informaron que Carol simplemente era una jugadora lenta y deliberada. Tomaba un sorbo de su café, miraba alrededor del casino, pensaba en su siguiente giro y luego jugaba. No tenía prisa, simplemente estaba disfrutando. Pero según el análisis interno de ese ex gerente de sala, la tasa de pérdida ajustada de Carol era casi un 40% menor por hora que su promedio histórico. Seguía perdiendo con el tiempo, pero estaba perdiendo dramáticamente más lento que antes. Y esa discrepancia llamó la atención de las personas a las que se les paga para asegurarse de que las máquinas funcionen dentro de los parámetros esperados. Ese gerente dejó la industria 2 años después, y cuando lo hizo, empezó a hablar. Lo que describió sobre por qué los resultados de Carol eran diferentes es de lo que trata todo este video. Y cuando escuches la explicación técnica detrás de ello, según ex técnicos que corroboran este relato, vas a tener una relación muy diferente con esos botones de giro de ahora en adelante. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de la máquina durante esos 3 minutos? Antes de entrar en los efectos específicos de esperar, necesitas entender algo sobre cómo funcionan realmente las tragamonedas modernas. Porque lo que la industria le dice al público y lo que los ex técnicos describieron desde dentro son 2 cosas muy diferentes. La narrativa oficial según el marketing de los casinos y la documentación de los fabricantes publicada al público
es que cada giro en una tragamonedas moderna es completamente aleatorio e independiente. El generador de números aleatorios, o RNG, está funcionando continuamente, y en el momento en que presionas el botón de giro, captura un número que determina tu resultado. Esa es la historia que te cuentan. Y técnicamente, según la documentación de cumplimiento legal, no es incorrecta. Pero aquí está lo que ex técnicos que han trabajado en estas máquinas revelan sobre la parte de la historia que no te cuentan. Según relatos internos de múltiples ex técnicos de tragamonedas, las máquinas modernas no solo tienen un único RNG, tienen sistemas de programación en capas que se sitúan por encima del RNG e influyen en la experiencia del jugador de maneras que son completamente legales, pero no divulgadas públicamente. Y ex empleados describen estos sistemas usando términos como monitoreo del estado de actividad, protocolos de optimización de compromiso y ventanas de ajuste de volatilidad. Estos no son términos que encontrarás en la documentación pública de los fabricantes, según personas de la industria, pero ex técnicos confirman que existen en la arquitectura interna de la máquina. Aquí está la parte crítica, según el análisis técnico de esos ex empleados. Muchas tragamonedas modernas están programadas para rastrear algo llamado velocidad de sesión. Ese es el término de la industria para describir qué tan rápido está girando un jugador. Un jugador que presiona girar 600 veces por hora registra un perfil de actividad muy diferente al de un jugador que gira 20 veces por hora. Y según ex técnicos, los protocolos de optimización de compromiso de la máquina responden de manera diferente a esos dos perfiles a lo largo de una sesión. Ex empleados lo describen así. Cuando una máquina detecta alta velocidad de sesión, es decir, estás girando rápido y de forma continua, los protocolos de compromiso están diseñados para mantener el impulso. La máquina está optimizada para ofrecer la estimulación justa para mantenerte jugando. Pequeñas ganancias, casi aciertos, activaciones de funciones. Pero la experiencia matemática general, según estos relatos, está calibrada para extraer la máxima cantidad de dinero posible durante esa ventana de alta velocidad, porque estás en un estado activo e impulsivo. Pero cuando la velocidad de sesión cae drásticamente, como ocurre cuando esperas 3 minutos entre giros, ex técnicos describen algo que llaman una recalibración de reenganche. Según relatos internos, cuando una máquina detecta que un jugador ha hecho una pausa prolongada, la programación interpreta esto como una posible salida del jugador. Y según ex empleados que han visto las métricas internas, las máquinas en modo de recalibración de reenganche muestran patrones de activación de bonos estadísticamente diferentes a las máquinas en modo de alta velocidad. Un ex técnico con 11 años de experiencia en casinos tribales del suroeste lo dijo sin rodeos. Dijo que una máquina que cree que podrías irte se comporta diferente que una máquina que sabe que estás atrapado en ella. Cuando estás atrapado y girando rápido, la máquina no tiene razón para endulzar la experiencia. Pero cuando haces una pausa, ciertas capas de programación se activan que están diseñadas para atraerte de nuevo. Y esas capas pueden superponerse con la mecánica real de los bonos, de maneras que producen resultados mediblemente diferentes para el jugador paciente. La matemática de la paciencia, lo que los números realmente muestran. Hablemos de cómo se ven los números cuando aplicas la estrategia de esperar 3 minutos. Según cálculos que exanalistas de casino han descrito en informes internos, el jugador promedio de tragamonedas gira entre 400 y 600 veces por hora. Usemos 500 giros por hora como referencia. Si estás jugando en una máquina de $1 con un RTP del 88% y estás apostando $3 por giro, así es como se ve tu matemática. A 500 giros por hora, estás pasando $1,500 por hora por esa máquina. La casa se queda con el 12% de eso.
Estás perdiendo aproximadamente $180 por hora, según cálculos básicos de probabilidad. Ahora, esto es lo que sucede cuando aplicas la estrategia de esperar 3 minutos. Con 3 minutos entre giros, estás girando aproximadamente 20 veces por hora. La misma apuesta de $3, la misma máquina, el mismo RTP, pero ahora solo estás pasando $60 por hora por esa máquina. Incluso si el RTP permanece idéntico en 88%, tu tasa matemática de pérdida cae a aproximadamente $7, con 20 por hora. Esa es la realidad matemática directa de reducir la velocidad de juego. Pero ex empleados y análisis internos sugieren que el efecto va más allá de la simple matemática. Según relatos técnicos, la programación de recalibración de reenganche significa que en una sesión de 3 horas, esperando 3 minutos entre giros, los jugadores en observaciones documentadas estaban viendo activaciones de funciones de bono a una tasa que ex técnicos describieron como desproporcionadamente favorable en comparación con los promedios estadísticos. Un ex analista que rastreó datos de sesiones en múltiples máquinas en un casino regional describió haber revisado 3 meses de datos de rendimiento de jugadores e identificado lo que llamó una prima de paciencia en los resultados. Los jugadores con velocidades de sesión por debajo de 25 giros por hora estaban experimentando tasas de activación de bonos que eran mediblemente más altas de lo esperado, basándose únicamente en el RTP declarado y la volatilidad de la máquina, según su análisis. El exanalista fue cuidadoso al señalar que esto no significaba que los jugadores lentos siempre ganaran. No lo hacían. La casa todavía tenía la ventaja, pero la tasa a la que se extraía esa ventaja era demostrablemente diferente para los jugadores lentos en su conjunto de datos, y la anomalía en la activación de bonos era lo suficientemente consistente como para que este analista la planteara internamente antes de finalmente dejar la industria y compartir la información con fuentes externas. ¿Qué sucede en esos 3 minutos? El ciclo interno de la máquina. Aquí es donde se vuelve realmente técnico, y esta es la parte que ex técnicos de tragamonedas dicen que es lo más importante que debes entender en todo este video. Según relatos internos, las tragamonedas modernas funcionan con lo que personas de la industria describen como ciclos de actualización de estado. Estos son reinicios periódicos en ciertas capas de programación que ocurren en intervalos basados en tiempo en lugar de intervalos basados en giros. Ex empleados describen haber observado estos ciclos durante ventanas de mantenimiento y notar que reiniciaban parámetros específicos dentro del sistema de optimización de compromiso. Según documentación técnica descrita por fuentes internas, muchas máquinas ejecutan ciclos de actualización de estado en intervalos entre 90 segundos y 5 minutos, dependiendo del fabricante y la versión específica del software del juego. Las máquinas IGT tienden a ejecutar ciclos más cercanos al rango de 2 a 3 minutos. Las máquinas Aristocrat a menudo ejecutan ciclos ligeramente más largos, más cercanos a 3 a 4 minutos. ¿Qué hace realmente un ciclo de actualización de estado? Según estos ex técnicos, reinicia ciertos contadores dentro de la capa de optimización de compromiso. Específicamente, reinicia el índice de decepción, que es una métrica interna que rastrea cuántos giros consecutivos sin bono ha experimentado un jugador, y recalibra el umbral de preparación de función, que es un parámetro de programación que influye en qué tan cerca está la máquina de activar ciertas funciones de bono. Ex técnicos explican que esto no significa que la máquina te deba un bono después de una actualización de estado. El RNGE sigue siendo aleatorio, pero describen el umbral de preparación de función como una capa que se sitúa por encima del RNGE y puede influir en cómo los resultados del RNGE son interpretados por el software del juego.
cuando el umbral de preparación de función está en cierto estado después de un ciclo de actualización. Los relatos internos sugieren que el rango de valores del RNG, que el software del juego interpreta como activación de bono, es ligeramente más amplio que cuando el umbral está en un estado agotado por el giro continuo de alta velocidad. Un ex técnico que trabajó en máquinas IGT durante 9 años lo describió así: la máquina no está rota ni está haciendo trampa. Todo lo que hace está dentro de los parámetros legales, pero tampoco es tan simple como pura aleatoriedad. Hay capas entre el RNG y lo que ves en la pantalla, y esas capas tienen estados, y esos estados son sensibles al tiempo. Cuando esperas 3 minutos, a menudo estás dejando que al menos un ciclo de actualización de estado se complete. Y eso importa de maneras en que la mayoría de los jugadores nunca piensan, porque la mayoría de los jugadores nunca desaceleran lo suficiente como para descubrirlo. Los resultados de Carol. 6 meses de observación documentada. Volvamos a Carol, la enfermera jubilada de Reno, porque su historia no termina con el gerente de sala notando sus datos inusuales de sesión. Según relatos de ex empleados, el casino comenzó a rastrear específicamente el juego de Carol, debido a la anomalía en sus números. Durante un periodo de 6 meses, los datos de sesión de Carol fueron analizados en detalle. Visitó el casino 47 veces durante esos 6 meses, y la duración promedio de sus sesiones fue de 2 horas y 20 minutos. Y el tamaño promedio de su apuesta era de $1.50 por giro, en máquinas de 5 centavos y de 25 centavos. Y su velocidad de sesión se mantuvo consistentemente baja, promediando aproximadamente entre 18 y 22 giros por hora en las 47 sesiones. Según el análisis interno, los resultados documentados de Carol durante ese periodo fueron sorprendentes. Su pérdida promedio por sesión fue de $23.40. Para una jugadora con su tamaño de apuesta, la pérdida promedio esperada basada en los RTP de las máquinas debería haber sido más cercana a $55 a $70 por sesión. Sus pérdidas reales estaban siendo aproximadamente de 35 a 40 centavos por dólar, en comparación con la expectativa estadística. Más significativo aún, la tasa de activación de bonos de Carol durante este periodo fue notablemente superior al promedio. Y 2 exanalistas describieron su tasa de activación de giros gratis y de bonos Hold and Spin como aproximadamente un 23% más alta que la línea base estadística de las máquinas que estaba jugando. No pudieron explicarlo completamente basándose en modelos de probabilidad estándar. La teoría del ciclo de actualización de estado fue una de las explicaciones discutidas internamente. La ironía de la historia de Carol es que el casino eventualmente respondió a sus datos anómalos, haciendo que un supervisor le sugiriera discretamente que probara algunas de sus máquinas más nuevas y de ritmo más rápido. Fue alentada a alejarse de su enfoque lento y constante. Ex empleados dijeron que lo encontraron inquietante. Carol había tropezado con algo que estaba funcionando para ella, y la respuesta del casino fue empujarla suavemente lejos de ello. Según los últimos informes, Carol eventualmente volvió a sus viejos hábitos en máquinas más rápidas, y su tasa de pérdida regresó a los niveles normales esperados. Probablemente nunca supo lo que había estado haciendo bien durante esos 6 meses. La trampa psicológica del giro rápido. ¿Por qué los casinos quieren que te muevas rápidamente? Exgerentes describen que los casinos están optimizados arquitectónica y operativamente para la velocidad. Todo en el entorno del casino está diseñado para hacer que gires más rápido. No hay relojes en las paredes. No hay ventanas. La iluminación es constante, sin importar la hora del día. Los asientos son cómodos, pero no demasiado cómodos.
Las bebidas llegan hasta ti para que no tengas que levantarte. El entorno sonoro está calibrado para crear un estado constante de leve excitación que suprime la toma de decisiones deliberada y promueve la acción impulsiva. Psicólogos que han consultado para casinos describen al cliente ideal como alguien que opera en un estado de flujo. Un jugador en estado de flujo está girando automáticamente, respondiendo a estímulos, sin pensar analíticamente. No está haciendo cálculos en su cabeza. No está decidiendo conscientemente girar. Simplemente está girando. Esperar 3 minutos entre giros rompe completamente ese estado de flujo. No puedes estar en un modo automático e impulsivo si estás sentado en silencio durante 3 minutos entre cada giro. Te ves obligado a estar presente y deliberado. Esa mentalidad deliberada es una de las cosas más protectoras que un jugador puede hacer para su bankroll, independientemente de cualquier cuestión sobre la programación de la máquina. Un ex consultor lo expresó así: esperar 3 minutos es básicamente optar por salir de la maquinaria psicológica para la cual el entorno del casino está construido para atraparte. Cada decisión de diseño en un casino está calculada para mantenerte girando más rápido. Cuando te sientas en silencio durante 3 minutos, estás haciendo lo único que todo el edificio fue diseñado para impedir. Estás pensando. Las máquinas donde ex empleados dicen que la espera de 3 minutos muestra los resultados más dramáticos. Ahora llegamos a las máquinas específicas, donde ex técnicos y personal de sala dicen haber observado personalmente las diferencias más notables cuando los jugadores aplican el enfoque de esperar 3 minutos, según informes internos. Esta es la información que múltiples ex empleados dijeron que les ponía más nerviosos compartir, porque es lo suficientemente específica como para ser verificable. Máquinas Dragon Link. Según ex técnicos de Aristocrat que han hablado, los juegos Dragon Link en particular muestran un comportamiento pronunciado de ciclo de actualización de estado. Ex empleados con experiencia directa en mantenimiento de Dragon Link informan que el umbral de preparación de la función Hold and Spin en estas máquinas se reinicia en un ciclo que se alinea estrechamente con el rango de 2,5 a 3,5 minutos. Jugadores que esperan consistentemente antes de girar, según observaciones documentadas por ex personal de sala, o muestran tasas de activación de bono en Dragon Link, que exanalistas describen como notablemente por encima de la línea base, de maneras que tuvieron dificultad para explicar únicamente mediante modelos de probabilidad estándar. Un caso documentado por un exgerente de sala en un casino regional involucra a un jugador llamado Marcus, un electricista jubilado que solía llevar un crucigrama al casino. Giraba una vez, hacía algunas palabras del crucigrama y volvía a girar. Según el relato del gerente de sala, Marcus jugaba casi exclusivamente en máquinas Dragon Link, y los datos de pérdida de sus sesiones estaban consistentemente por debajo de los valores esperados durante los meses que lo rastrearon. No estaba ganando grandes premios, pero estaba perdiendo lentamente, y su frecuencia de activación de bonos estaba por encima del promedio según los datos. Cuando el personal de sala finalmente prestó atención a sus hábitos de tiempo, calcularon que estaba esperando un promedio de 4 a 5 minutos entre giros. La explicación del ciclo de actualización de estado, según ex técnicos consultados sobre los datos de Marcus, encajaba casi perfectamente con el patrón. Los juegos Lightning Link. Ex técnicos que han trabajado en Lightning Link, también fabricado por Aristocrat, describen una arquitectura de programación similar, pero ligeramente diferente. Según relatos internos, los ciclos de actualización de estado en Lightning Link están reportados como ejecutándose en intervalos ligeramente más cortos, alrededor del rango de 90 segundos a 2,5 minutos, según descripciones de ex empleados.
Esto significa que una espera estricta de 3 minutos entre giros abarcaría consistentemente al menos 1 y a menudo 2 ciclos completos de actualización en estas máquinas. Ex gerentes de sala que observaron patrones de juego lento, específicamente en Lightning Link, e incluyendo Happy Lantern, señalaron que incluso en esa máquina particularmente dura, los jugadores más lentos en sus datos de observación mostraban resultados marcadamente mejores que lo que la línea base estadística predeciría. Seguían perdiendo. El RTP seguía siendo bajo en esa máquina, pero estaban perdiendo a una tasa que exanalistas describieron como significativamente por debajo de la curva esperada de extracción de pérdidas. Buffalo Gold y Buffalo Link. Aquí hay una historia que un exgerente de turno en un casino nativo americano en Oklahoma compartió que realmente ilustra lo que estamos describiendo. Una mujer llamada Patricia, de unos 50 y tantos años, tenía un ritual específico cuando jugaba Buffalo Gold. Antes de cada giro, miraba cuidadosamente el tamaño de su apuesta. Pensaba si quería ajustarlo. Tomaba un sorbo de agua y luego giraba. Ex empleados que la observaron estimaron que su tiempo promedio de espera entre giros estaba justo alrededor de 3 minutos. Jugaba Buffalo Gold casi exclusivamente. Durante un periodo documentado de observación de 4 meses, los datos de sesión de Patricia mostraron que estaba activando el bono de giros gratis de Buffalo Gold a una tasa aproximadamente 18%, superior a la línea base estadística de esa máquina. Un 18% puede sonar pequeño, pero en una máquina de alta volatilidad como Buffalo Gold, en donde esas rondas de bono son el camino principal hacia cualquier ganancia significativa, una mejora del 18% en la frecuencia de activación es, según exanalistas, una diferencia sustancial y significativa en la experiencia real del jugador. El ex gerente de turno dijo que nunca le dijeron a Patricia lo que estaban observando. Simplemente miraron y dijeron que observar su enfoque lento y deliberado, producir esos resultados, les hizo replantearse permanentemente cómo jugaban tragamonedas en su propio tiempo personal. El lado oscuro. ¿Por qué los casinos están luchando silenciosamente contra esto? Aquí está la parte que ex empleados describieron como el desarrollo más preocupante en los últimos años. Según relatos internos, los casinos son conscientes de que los jugadores lentos se desempeñan de manera diferente que los jugadores rápidos, y la industria ha estado respondiendo silenciosamente de maneras diseñadas específicamente para contrarrestar los beneficios de esperar entre giros. Ex consultores de tecnología de casino describen una tendencia en los últimos 4 a 5 años hacia lo que llaman incentivación de velocidad. Esto se refiere a programas y funciones diseñadas para recompensar el giro rápido y desalentar el giro lento. El ejemplo más obvio es la implementación de bonos de velocidad o funciones de racha de giros en máquinas más nuevas. Estas son rondas de bono que solo pueden activarse girando un número mínimo de veces dentro de una ventana de tiempo específica. Si giras 10 veces en 60 segundos, puedes calificar para una función especial. Si giras a un ritmo normal o lento, esa función simplemente no está disponible. La implicación es que los fabricantes han identificado el giro lento como un comportamiento que afecta los resultados esperados y han construido incentivos contrarios directamente en la mecánica del juego. Ex técnicos también describen generaciones más recientes de máquinas usando monitoreo de velocidad en tiempo real de maneras más sofisticadas. Plataformas más nuevas lanzadas en los últimos años tienen protocolos que responden más agresivamente a los cambios en la velocidad de sesión. En estas plataformas más nuevas, las ventajas que las máquinas antiguas ofrecían a jugadores lentos pueden estar parcialmente contrarrestadas por programación actualizada. Un exdirector de tecnología
lo describió como una carrera armamentista. Dijo que la industria notó que ciertos patrones de comportamiento estaban produciendo resultados por debajo de las tasas de extracción esperadas, y la respuesta fue actualizar el software para cerrar esas brechas. Él mismo estuvo en reuniones donde los datos de jugadores lentos fueron presentados como un problema que debía resolverse. Eso dice mucho sobre el impacto que estaba teniendo la estrategia de esperar 3 minutos. Cómo aplicar realmente la estrategia de espera de 3 minutos. Basado en lo que ex técnicos y gerentes describieron, aquí está la guía específica que ofrecieron. Primero, necesitas un temporizador. No estimes el tiempo. Usa tu teléfono y configura exactamente 3 minutos entre cada giro. La precisión importa. Segundo, elige máquinas más antiguas cuando sea posible. Las diferencias son más notorias en equipos con varios años de antigüedad. Tercero, establece un límite estricto de pérdidas antes de comenzar. La estrategia reduce la velocidad de pérdida, pero no elimina la ventaja de la casa. Decide cuánto estás dispuesto a perder y retírate cuando alcances esa cifra. Cuarto, usa activamente el tiempo de espera. No te quedes mirando la pantalla. Mira hacia otro lado. Revisa tu teléfono. Rompe el enfoque visual. Eso ayuda a mantener una mentalidad deliberada en lugar de impulsiva. Quinto, nunca uses funciones de apuesta doble o gamble con tus ganancias de bono. Conservar las ganancias es clave. Apostarlas de nuevo elimina cualquier posible ventaja del enfoque lento. El panorama general. Ex empleados enfatizaron que el hecho de que algo tan simple como desacelerar produzca resultados diferentes no es un accidente. Las tragamonedas están diseñadas para maximizar ingresos bajo la suposición de que los jugadores girarán rápido, perseguirán bonos y jugarán de manera impulsiva. Cuando rompes ese patrón, sales del modelo de comportamiento que el sistema fue optimizado para explotar. Y un exdirector de operaciones lo expresó claramente. Las tragamonedas no son juegos en el sentido tradicional. Son sistemas de extracción de ingresos diseñados por ingenieros y psicólogos. Cada detalle está optimizado para mover dinero del jugador al casino. El simple acto de desacelerar interrumpe esa optimización. Si quieres entender cómo funciona realmente una tragamonedas, no mires los rodillos. Mira a los ingenieros que la diseñaron, mas ellos asumieron que girarías tan rápido como fuera posible, que perseguirías cada bono y que apostarías cada ganancia. Todo el sistema está construido sobre esas suposiciones. En el momento en que violas esas suposiciones, sales de los parámetros que la máquina fue diseñada para explotar. Esperar 3 minutos viola la suposición más fundamental, que seguirás presionando el botón tan rápido como puedas. Y según todos los ex empleados que compartieron su experiencia, ese simple acto de paciencia es lo más poderoso que puedes llevar contigo a un casino. Ahora sabes lo que no quieren que sepas. Suscríbete para más secretos de casino y deja un comentario contando si vas a probar la espera de 3 minutos la próxima vez que juegues.